poderosa, pero nosotros debemos mantenernos firmes en lo que dice la Escritura Sagrada. Amén. Entonces vamos a dar inicio a la segunda parte del bautismo. Y en esta segunda parte quiero incorporar el bautismo del Espíritu Santo al bautismo de las aguas. ¿Por qué? Porque desde el inicio que Jesús, o desde el principio del ministerio de Cristo, el Señor Jesús tuvo que bautizarse en las aguas, pero al bautizarse en las aguas, inmediatamente Él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Mateo 3, verso 16, lo vamos a ver juntos. Es un verso, Mateo 3, versículo 16, veámoslo. Estaba Juan en el río Jordán, bautizando en el río a mucha gente. Entonces vino Jesús para ser bautizado por Juan. Y dice después, diga después. Todos digan después. Que fue bautizado. Subió del agua, o sea, estuvo en el agua, se sumergió Jesús, se sumergió en el agua. No era un bebito, era un niño de 30 años. Y he aquí, diga, he aquí, los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Amén. Y hubo una voz en los cielos que dijo, ese era Dios: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Amén. Entonces Jesús se bautizó a los 30 años, no cuando era un bebé. Y vamos a ver algunos versos que ha confundido a algunas personas. En Lucas capítulo 2, verso 21 al 33. Repito, Lucas 2, 21 al 33. Ojo, a ver, Lucas 2, 21 al 33. Dice que el Señor Jesús había nacido, era un bebé de 8 días de nacido. Y a los... ¿Pueden apagar ese celular, por favor? Y a los 8 días de nacido, el niño Jesús fue llevado al templo. Suba, 22. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. ¿Qué está escrito en la ley del Señor? Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos al niño Jesús y bendijo a Dios. Y dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Amén. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? En este pasaje vemos que el Señor Jesús vino al 8º día para ser circuncidado del prepucio de su miembro viril, no para ser bautizado. No, en ninguna parte dice que fue bautizado. ¿Y de dónde sacaron este concepto de venir y presentar al Señor al 8º día de nacido? En Éxodo capítulo 13, vamos, Éxodo capítulo 13, escriba, verso 2, Éxodo capítulo 13, versículo 2, dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dice Dios. Acá hay un punto que ustedes no deben descuidar, no dejen pasar por alto. Abrir matriz significa que cuando María estuvo embarazada era una mujer virgen, pero cuando ella dio a luz
Dejó de ser virgen, porque Jesucristo, su primer hijo o primogénito que nació del vientre, que había sido engendrado por el Espíritu en el vientre de María, al dar a luz María, dice que le abrió la matriz. A ver, digan, le abrió la matriz. Entonces eso debe estar claro en nuestro corazón, para que no como personas que aman a Dios y adoran a María, o creen que María es alguna intercesora que puede ayudar a Cristo a interceder por los pecadores del mundo, pero no hay un fundamento bíblico al respecto. Así que aprovecho este punto también para agregar aquí este comentario, que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de idea equivocada que no proviene de la Escritura Sagrada, sino que es un concepto netamente herético, es una herejía decirle al mundo ignorante de la Biblia que adoren a María o que invoquen a María. Bueno, es un tema que lo vamos a tocar con mayor profundidad en otra ocasión, no que este es un punto clave que no debemos dejar pasar por alto. Amén. Entonces Jesucristo fue presentado, digan, al octavo día para ser circuncidado de su miembro viril, no para ser bautizado. Por eso es que cuando él cumplió 30 años, repito, Mateo 3:16, él fue bautizado por Juan Bautista cuando fue un hombre de 30 años. ¿Me dicen amén? Hay otro fundamento en Levítico 12, versículo 3, por si acaso no tengan mucha seguridad lo que estoy diciendo. Levítico 12, vamos, Levítico 12, versículo 3, escríbalo, yo se lo leo rapidito. Levítico 12, versículo 3, dice: al octavo día se circuncidará al niño. A ver, dígalo conmigo, al octavo día. La ley de Moisés se establecía, ordenada por Dios, circuncidar al niño al octavo día de nacido. Amén. No bautizado, sino circuncidado. ¿Cuántos entienden lo que es una circuncisión? ¿Sí entienden? A ver, levante la mano el que no entiende. Una circuncisión es cortar el prepucio que cubre el glande del pene del niño, cortar, y eso lo hacían manualmente y sin anestesia, me estoy suponiendo, porque en ese tiempo no había tanta ciencia clínica. De pronto había alguna hierba, algo que le pusieran para adormecer al niño, para que no le doliera, pero de hecho que sangraba. Y eso era lo que era circuncidar, es decir, permitir que el glande quede descubierto por el prepucio, que no sea cubierto sino descubierto. Eso era cortar el prepucio o circuncidar. Cuando Dios habla de circuncidar el corazón del hombre, es pelarlo, es sacarle el cascarón de encima y dejarlo descubierto a los ojos del Señor. Por ejemplo, para nosotros así se refiere Pablo en las epístolas, que somos circuncidados del corazón, israelitas del corazón, o sea, espirituales. Amén. Gloria a Dios. En Lucas 1, verso 59, por ejemplo, Lucas 1:59, escriba, yo se lo leo rapidito. También Juan el Bautista fue circuncidado al octavo día, porque él nació obviamente en el tiempo de la ley. Cristo nació en el tiempo de la ley, vivió en el tiempo de la ley, pero cuando él fue a la cruz, la ley, digan, concluyó. Romanos 10:4, ustedes saben lo de memoria. El fin de la ley fue Cristo, punto. Entonces vamos a Lucas 1, verso 59, repito. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. ¿A quién? A Juan el Bautista. ¿Quién vino? Su padre Zacarías. Entonces la gente le comenzó a llamar a Juan, al bebé Juan, al hijo de Zacarías el sacerdote, y a Elizabeth, la prima de María, porque Elizabeth fue la madre de Juan Bautista, prima hermana de María, la madre de Jesús. Es decir, Juan y Cristo eran primos, para que entienda. Ahora, dice que la gente le comenzó a llamar al pequeño bebé Juancito, para que entiendas, Zacarías. No, dijo él, se va a llamar Juan. ¿Pero por qué? Tú no tienes ningún pariente que se llame Juan, porque esa es la costumbre, ¿no? Mi papá se llamó Juan, mi abuelito se llamó Juan, y ahí voy a ponerle Juan a mi hijito. Ustedes han visto, ¿no? Todavía queda en algunos lugares esa rutina de hábito, de costumbre, de cultura, ¿no? De tradición, de poner el nombre del papá o del abuelito. ¿Me dicen amén?
Por favor, ayúdenme. Entonces Juan Bautista no fue la excepción. También fue circuncidado al 8º día después de haber nacido del prepucio de su miembro viril, porque la ley así lo establecía. Pero no fue bautizado en la agua. Amén. Es una locura, es una herejía de decirle eso a la gente ignorante de la Escritura, engañarle, negociar con la ignorancia de la gente y venderle ese cuento. Eso es lo que quiero, a donde yo quiero llegar. Así que es importante entender que en Mateo 19, vaya ahí, yo se lo leo. Mateo capítulo 19, versículo 13 hacia el 15, escriba, repito, Mateo 19, verso 13 hacia el 15, Jesucristo impuso manos sobre niños que eran presentados ante el Señor para que los bendiga, no bautizados, sino para que imponga manos y orara por ellos. Incluso los discípulos, dice la palabra, que reprendieron a sus padres de los niños, diciéndole: ¿por qué traen a estos niños? Y Jesús tuvo que decir: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Verso 15, y habiendo Jesucristo puesto la mano sobre los niños, solo le puso la mano, es decir, ni siquiera oró, le puso la mano y se fue de ahí. ¿Me dicen amén? Digan Jesús. Nunca enseñó ni bautizó a un niño, ni Juan tampoco. Dígalo pues, Juan bautizó gente adulta, y Jesucristo nunca enseñó que bautizáramos niños. ¿Por qué, hermanos? Porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, como lo vamos a ver aquí. Amén. En Lucas, en Mateo 3, verso 7, que es un verso que vimos en la reunión anterior, para complementar aquí, Mateo 3, versículo 7, ¿recuerdan a Juan Bautista bautizando a toda la gente que salía de Jerusalén y de Judea? ¿Y qué hacía esa gente? Venía confesando sus pecados y se bautizaban en el río Jordán, pero no tenían una actitud correcta de corazón. Entonces Juan tuvo que ser un poco rudo, verbalmente drástico, tajante, y decirle: generación de víboras, serpientes, arrepiéntanse de su pecado, hacéis pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen para sí que porque son hijos de Abraham y se han metido en el río Jordán ya son salvos de la ira venidera. Arrepiéntanse. Oiga, dígame algo, Juan estaría diciéndole ese a bebés de 1 añito, de 2 añitos, de mesecitos, como hace la cultura religiosa de nuestro tiempo? Juan estaría predicándole eso a bebés, que se arrepientan, que hagan frutos dignos. Son bebés lo que bautizamos hoy día a través de la cultura religiosa de nuestros padres, con todo respeto a nuestros padres, no a la religión incorrecta. Amén, hermanos. Eso es una herejía, decirle al mundo que traiga a su niño para bautizarlo. No. Pueden presentar a su bebé y podemos imponer mano y decirle al Señor que lo guarde y lo bendiga y lo use para su gloria. Amén. Pero no bautizar un bebé, porque un bebé ¿de qué se va a arrepentir? Si es un bebé, ni tiene ni conciencia de pecado ni de pecador. ¿Cuántos entienden? Pero así la gente hace. Hechos 8, verso 12. También es un verso que lo vimos en la reunión anterior. Hechos 8, verso 12. Dice la palabra de Dios que Felipe estaba predicando y las señales lo seguían. Y gente adulta, hombres y mujeres, no dice niños, vea bien el verso. Hombres y mujeres venían y eran bautizados por Felipe, el gran evangelista de Cristo de la iglesia primitiva. ¿Me dicen amén? Gloria al Señor. En Lucas 3, verso 16, en Lucas 3, versículo 16, el mismo Juan Bautista reconoce que su bautismo de agua es un bautismo para arrepentimiento de pecados. Dice así, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene alguien más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias encorvado, y él os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y ese es Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre poderoso del Señor. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas por factor, como dije, de tradición o de cultura. Es decir, seguimos un hábito de cultura, una costumbre de mi abuelita, mi tío, mi papá, esto, el otro.
mi primo, mi cuñado, mi madrina, así lo hacía, yo también voy a hacerlo. Pero nunca hemos sido capaces de enfrentarnos con la Sagrada Escritura, es decir, de confrontar nuestros conceptos equivocados, erróneos, nuestros credos falsos, a la luz de la santa palabra del Señor. Nunca hemos tenido la capacidad de abrir una Biblia y de ser honestos con nosotros mismos y decir, esto es incorrecto delante de mi Dios, porque la Biblia no lo enseña. No, pero la cultura lo enseña, mis padres, mis abuelos lo hicieron, está bien. Ellos fueron ignorantes, la mayoría fueron analfabetos, con todo respeto que se merezcan, pero estaban ofendiendo a nuestro Señor, estaban transgrediendo su sagrada palabra. ¿Me dicen amén? Entonces es más importante respetar la palabra del Señor que respetar la palabra de un ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la base de nuestra fe, la palabra sagrada de Dios. En Hechos 9, versículo 17, por ejemplo, encontramos al apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, verso 17 al 18. Ahora yo quiero ver también este punto del orden, ¿no? Del orden, porque vimos en Jesús que Él se bautizó en el agua y luego que Él salió del agua, recibió el bautismo del Espíritu Santo. A veces ha sido al revés. Hay gente que puede recibir el bautismo del Espíritu Santo hoy día, esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Y mañana puede ir y bautizarse en el río, en las aguas. No hay un orden establecido por Dios en su palabra. Recuerden algo que siempre se ha dicho, que el orden, ¿cómo es esta palabra? El orden de los factores no altera el producto. Repítalo conmigo, el orden de los factores no altera el producto. Hechos 9, verso 17 al 18. Mire lo que le voy a mostrar. Dice, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Ananías es un siervo de Cristo. Cristo lo está enviando a Saulo, que se había quedado ciego porque había tenido un encuentro con Jesús camino a Damasco, y por el resplandor de la gloria del Cristo resucitado, Saulo había quedado ciego. Y Ananías va y dice estas palabras, pone las manos sobre él y le dice, hermano Saulo. No era Pablo todavía, era Saulo, el perseguidor de la iglesia. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Fuerte, seas ¿qué? Todos, lleno del Espíritu Santo. Recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron como escamas de los ojos y recibió la vista. Y levantándose, o sea, después que recibió el Espíritu Santo, fue bautizado en las aguas. ¿Me dice amén? ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora vamos a ver otro caso. Quiero que ponga atención, concéntrese en esto. Hechos 10, verso 44 y 47. Quiero que esos dos versos clave lo anote en su agenda. Hechos 10, verso 44 y 47. Cornelio y su gente recibieron la palabra de Dios a través de la boca del apóstol Pedro, enviado por el Espíritu Santo. Tanto Pedro como Cornelio recibieron la ordenanza de Dios, amén, uno a través de su ángel y otro a través del Espíritu Santo, para venir a predicarle a Cornelio, un centurión romano, que había administrado la muerte, la crucifixión de Cristo, y él había estado atento a todo lo que había acontecido. O sea, todo el acontecimiento extraordinario, sobrenatural, el cambio climatológico y todo esto, relámpagos y rayos y la tierra zamaquearse y oscurecerse del cielo, y todo eso a él lo sacudió. Y él dijo, realmente Jesús es el Señor. Dijo el centurión romano. Pasaron aproximadamente 10 años que Cristo ya había partido, y este hombre era un hombre dadivoso, generoso. Dice la palabra que hacía oraciones, y el ángel del Señor viene del cielo y le dice, Dios ha recordado tus oraciones y tus dádivas. Ahora pues, le dice Cornelio, envía a Pedro para que te predique palabras de vida eterna y tú serás salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que la religión oficial de nuestros padres, por ejemplo, un punto más, añádalo en su comentario permite que nosotros hagamos buenas obras para pagar las malas del pasado. O sea, vamos a entrar al cielo haciendo cosas buenas, dando caridad, etcétera, etcétera. Es una mentira del diablo para que tú nunca pongas tu confianza en el Señor Jesucristo y en su sangre derramada en la cruz.
lo cual es una mentira, una patraña del diablo, hermanos. Por eso abra sus ojos. Estamos hablando de la eternidad de su alma. Cuando usted pone su confianza en las cosas buenas que hace para pagar las malas que hizo ayer, está en un gran problema. Porque usted no está poniendo sus ojos en la obra perfecta de la cruz, en la sangre del Cordero de Dios, que es el único sacrificio, dice el libro de los Hebreos, que el Padre observa desde el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren lo que hace por eso lo que hace el Cornelio romano Él era un hombre de buen corazón, sincero, creyó que Cristo era el Señor, estaba bien todo. Estaba haciendo dádivas, hacía largas oraciones, estaba bien hasta ahí. Pero si él se moría, no era salvo. Entonces Dios ve el corazón sincero de este Cornelio, centurión romano ahí, y envía a su ángel y le dice: ordena que venga Pedro y te predique del amor de mi hijo Jesús. Amén. Y a Pedro se le da la misma orden. Pedro viene y predica en la casa de Cornelio. Y entonces ellos están recibiendo la palabra de Dios. Vean lo que dice el verso 44. Y automáticamente está recibiendo la palabra de Dios Cornelio, su familia y sus amigos, y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí no hay agua, no han sido bautizados en aguas, pero el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Cristo el Señor, que vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego, bautizó a esa gente a la casa toda de Cornelio. Amén. ¿Por qué? Porque vio la sinceridad, vio el hambre de Dios, vio ese deseo de conocer a Cristo, de ser salvos. O sea, Dios mira el corazón del hombre cuando no tiene a Jesús, y va a poner a alguien para que te hable del amor de Jesús. Amigo que me escuchas por la radio y por la internet, escúchame bien. No es casualidad que tú me estás escuchando o que me estés viendo en internet, sino que Cristo te ama. Y Él tiene preparado algo para ti. Él te ama. Por eso vino a morir en una cruz por usted. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Conéctese con el Espíritu Santo. Entonces es importante que en el verso 47, ojo con esta declaración de Pedro, dice: entonces respondiendo Pedro, ya habían recibido el Espíritu Santo. Digan, ya habían recibido el Espíritu Santo. Cornelio, su familia y sus amigos, es decir, los cachacos, rasos, todos que estaban bajo la tutela, el orden de este Cornelio centurión, todos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Pero qué les faltaba? Pedro dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos hombres también sean bautizados, porque ellos también han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Repítalo conmigo. El orden de los factores no altere el producto. ¿Te das cuenta aquí? Jesús al revés, primero se bautizó en el agua, salió del agua y ¡blum!, recibió el Espíritu Santo. En este caso es al revés, ellos reciben el mensaje de Cristo, reciben el Espíritu y luego después son bautizados en las aguas. Amén. Amén. Diga, el orden de los factores no altere el producto, porque Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Amén. Diga, Él hace como Él quiere. Yo me someto al señorío de Cristo. Dígalo conmigo, yo me someto al señorío de Cristo. Se acabó. Gloria a Dios. Ahora vamos a este pasaje. En Éfeso, Hechos capítulo 19. En Éfeso hay discípulos del Señor Jesús. Ojo. Y ellos no habían recibido el Espíritu Santo y eran discípulos de Jesús. Esto es bien controversial este punto, véalo bien. Hechos 9:17. No, ¿sí? Hechos 19, verso 1 al verso 6. Perdóneme. Hechos capítulo 19, repito, verso 1 al 6. Dice que estaban en Éfeso cierto discípulo del Señor Jesucristo, y Pablo el apóstol los encontró en la región de Éfeso. Suba al verso. Entonces Pablo les pregunta: hermanos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron en Cristo? Ellos dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Suba. Entonces, ¿en qué pues fueron bautizados? Dice Pablo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahora, Pablo aclara que el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. No es para niños, es para gente vieja, pecadora, como usted y yo, amén,
que un día nos arrepentimos y el Señor nos perdonó y nos bautizó con el Espíritu y nos fuimos a las aguas, hicimos testimonio público de nuestro amor y gratitud a nuestro Señor Jesús. Amén. Esto es importante. Dice así: diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él. Amén. Eso es lo que está diciendo Juan. Yo he venido a bautizar en agua para arrepentimiento, pero hay alguien que viene después de mí, del cual no soy digno de tocar ni la correa de su sandalia encorvado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es importante que nosotros veamos, hermanos, con mucha nitidez, para que nuestro corazón, nuestra mente esté muy clara en el plan de nuestro Dios y ninguna religión herética nos engañe, nos engatuse, y podemos más bien nosotros ayudar a aquellos que están equivocados rumbo al infierno en su propia ignorancia, en su propia ceguera espiritual, porque han sido engatusados por Satanás y sus demonios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo está vivo, hermano, no esté triste. Amén. En Hechos 18, verso 24 al 26, hay otro ejemplo. Apolos es un vehemente predicador, instruido en la palabra del Señor, predicador, y no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Eso es otro problema, que hay muchos predicadores, ¿no?, que no tienen el Espíritu Santo. Hechos 18, 24 hacia el 26. Ojo. Hechos, repito, capítulo 18, verso 24 hacia el 26. Entonces dice: llegando a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ojo, poderoso, elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, el bautismo de las aguas, el bautismo del arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasó con Priscila y Aquila, una pareja de carperos, colegas de Pablo, el gran perseguidor de la iglesia? Ellos hacían carpas, también viajaban de un lado a otro, y luego se convirtieron a Cristo y se convirtieron en amigos y colaboradores también de Pablo, como lo fue Apolos. Ellos le aclararon, poniéndolo aparte, lo expusieron exactamente cómo era el camino del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es importante entender que no podemos hablar del bautismo de las aguas sin incorporar o sin incluir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo tuvo que recibir el bautismo de las aguas, y ahí mismo hizo facto, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Sino, ¿cómo inicia el ministerio? Por eso dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4:18, recuerden eso. Lucas 4:18. Ahí Jesús da el primer sermón leyendo la primera escritura del libro de Isaías, y dice: hoy se ha cumplido este día. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para traer buenas noticias a los pobres, libertar a los oprimidos por el diablo, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos del corazón, romper las yugos de esclavitud, de pecado y de muerte. Amén. Y predicar el año agradable del Señor. O sea que la unción del Espíritu Santo, tú como iglesia de Cristo, como discípulo de Cristo, como seguidor de Jesús, tú y yo lo necesitamos. Dígame amén. Vamos todos los que creen. Si no, ¿qué vamos a hacer? Como Apolos, vehementes, oradores. Un orador, como dice un conferencista, puede hablar muy bien, pero no te va a convencer que Cristo es el Señor. No te va a hablar de la realidad eterna de tu alma, porque no entiende, no está lleno del Espíritu Santo. Pensé que las iglesias de religión tradicional, insisto, ya sea idolátricas o heréticas, que ofenden a nuestro Dios, y otras sectas que se parecen a las cristianas, que cargan Biblia, que ponen corbata en el cuello, pero que no tienen el Espíritu Santo, que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, que no entienden la justicia regalada por Cristo para vivir en victoria continua. Ellos nunca le van a predicar eso. Le van a hablar de buenas obras, de que da tu diezmito, da tu ofrendita y ya te vas a salvar, en el cielo está tu sitio, ya te tenemos un terreno en el cielo para que vayas a vivir allá con tus hijitos. O sea, promesas de religión. La promesa de Dios es muy diferente, hermano. Es el Espíritu Santo.
la cual dejó de ser promesa cuando llegó el día de Pentecostés. Amén. Digan la promesa. Dejó de ser promesa el día de Pentecostés en el aposento alto. Gloria al Señor para siempre. En Hechos 1, verso 4 al 5, Hechos capítulo 1, verso 4 al 5, encontramos al Señor Jesús ordenando que no se movieran de Jerusalén, que no salieran de Jerusalén hasta que no recibieran la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo que oísteis de mí. Le dice: esperen acá, no salgan, no se muevan. Dentro de algunos pocos días ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, van a recibir la promesa de mi Padre. Ahí está hablando Cristo, amén. Y ellos esperaron. Dice la Sagrada Escritura en Hechos 1, verso 8, Jesús añade: porque ustedes tienen que recibir poder para ser testigos míos en toda Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no puedes ser un testigo de Cristo a menos que tengas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Escúchenme bien, testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo, que niegan la existencia del Espíritu Santo, y que lo cual también es una herejía, aparte de la idolatría de la iglesia romana. Estamos hablando para con estos testigos, disque de Jehová, pero que niegan al Hijo de Dios, que niegan la potencia y la personalidad divina del Espíritu Santo. Lo niegan, pero la palabra clara es acá en Hechos 1, verso 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En Hechos 1, verso 14 al 15, dice que 120 personas esperaban. Después de 40 días Cristo aparecérsele a ellos, después de haber resucitado, 40 días se les ha aparecido Cristo a darle indicaciones finales ante la ascensión. Y los 10 días para llegar al día 50, que es el día de Pentecostés. Penta es 50, Pentecostés, el día de Pentecostés es el día 50. ¿Cuánto dicen amén? 40 días se le apareció Cristo, y los 10 días posteriores, repito, ellos estuvieron, dice, en súplica, perseveraron unánimes en oración, en ruego. Las mujeres y los varones, incluyendo la madre de Cristo, los hermanos de Cristo, los hijos de María. En conclusión, dice el verso 15, súbalo, dice: 120 personas estaban ahí esperando la gran promesa del Padre Celestial. Verso 15, papá. Verso 15, eso es. Entonces dice que Pedro se levantó y comenzó a decir: ¿ustedes qué cosa creen que es esto? Porque estaban burlándose, riéndose cuando llegó el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, avanzando, Hechos capítulo 2, dice así: ¿ustedes por qué se están burlando? Están diciendo que esos hombres están ebrios, están borrachos. Ustedes están mal. Eso es la promesa de Dios hecha a través del profeta Joel. Esa es la promesa de nuestro Padre Celestial, hecha por los propios labios de Cristo, que el Espíritu Santo vendría para que ustedes puedan hacer el plan de Dios realidad en la tierra, es decir, establecer su reino. Y eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Dice que el día de Pentecostés sintieron como un viento recio que soplaba, y vieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de los 120 personas que estaban ahí. Y todos comenzaron a hablar la gloria de Dios, la magnificencia del Señor. Ungidos por el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Cristo vivo, Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y algunos decían: están ebrios, están borrachos, porque todos danzaban. Era una locura, era una algarabía, una alegría, que el Espíritu Santo haya venido sobre ellos en el día de Pentecostés, en el aposento alto. Hechos capítulo 2, insisto. Entonces nosotros vemos aquí como Pedro les aclara que era el bautismo del Espíritu Santo, que no era borrachera, porque era temprano, 9 de la mañana. ¿Cómo es posible que ustedes están pensando que estos están ebrios, que están borrachos? Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia de hoy, llenarla del Espíritu Santo, para que la iglesia de Cristo pueda hacer la voluntad de nuestro Dios sobre la tierra.
Es decir, llevar con denuedo la palabra, con valor, con valentía, con osadía, bajo la unción del Espíritu Santo, con milagros, con prodigios, como prometió Jesús en Marcos 16, verso 15 en adelante. Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo el que fuere bautizado será salvo. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús. Hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre enfermos, echarán fuera demonios en mi nombre. Y si bebieren algo mortífero, nada les hará daño. Y Jesucristo, dice Marcos 16, 20, con señales y prodigios respaldaba la predicación de los apóstoles primitivos que salían y predicaban en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Termino con esto. Mateo 28, verso 19 adelante. Mateo 28, verso 19 adelante. Jesús dijo estas palabras finales antes de partir en la ascensión. Le dijo: vayan por todas las naciones del mundo. 28, 19, Mateo, escriba. Mateo 28, 19, escriba, por favor. Vayan por todo el mundo, por todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es algo que niegan las sectas también anticristianas. ¿Qué más dijo el Señor? Enseñándoles, diga enseñándoles, que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Dice: porque aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire un verso anterior, el verso 18, por favor. Dice Jesús: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos en todas las naciones. Amén. Amén. No creyentes simplemente que calientan una silla, sino discípulos de Jesús. Mayores cosas que las que yo he hecho, dijo Cristo, ustedes harán. ¿Cuántos lo creen? Porque yo voy al Padre, pero no lo voy a dejar solo. Voy a enviar el Espíritu Santo, el cual va a estar en vosotros y con vosotros hasta el fin. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Digan: Dios desea establecer su voluntad sobre la tierra. Pero si nosotros no nos ceñimos a los planes, a los sesgos del Señor, a lo que Él nos ha ordenado que enseñemos. Verso 20, para terminar, dice: hagan que guarden, diga que guarden todas las cosas que yo os he ordenado. Ojo, es una orden del maestro, no es una alternativa que uno, si quiere, enseña, y si quiero, no enseño. Si quiero, bautizo en agua al niño, y si quiero, invoco al muerto, al ánima bendita, o me rezo ante un palo, un yeso, un papel. No dice acá, dice así: que guarden todas las cosas que yo he mandado. Mandamiento, orden del Señor. Amén. Por eso el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14, 21 y 23. Y el que me ama, yo y mi Padre vendremos y haremos morada con Él. Oremos. Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo, que ha venido a morar en nosotros y que nos aclara las cosas. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias por esa victoria, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la derrota del enemigo, Señor. Gracias por quitar la ceguera de nuestros ojos, como lo hiciste con Saulo de Tarso. Gracias, Señor, por darnos valor, osadía, atrevimiento, para arrebatarle las almas al infierno, en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Respáldanos, Señor, cuando hablemos en tu nombre. Respáldanos, Señor, cuando impongamos manos sobre enfermos, sobre poseídos y endemoniados. Respáldanos, Padre, con tu Espíritu Santo, por favor, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea glorificado, tu Hijo amado, precioso, nuestro Salvador amado. Te damos gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús, por el Espíritu Santo que está en nosotros, y por tus ángeles que nos rodean todo el tiempo, Señor, trabajando a nuestro favor.
como está escrito en tu palabra sagrada. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por hacernos las cosas tan fáciles. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender tu palabra. Dígale gracias, Señor, por abrir mis ojos espirituales. Dígale gracias, Señor. Gracias por amarme tanto y por enseñarme a amarte también. Gracias, Señor. Te amo con todo mi corazón. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame, por favor, a través del Espíritu Santo. Me dispongo a ti, Señor Jesús. Te declaro una vez más el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Yo y mi casa te serviremos todos los días de nuestras vidas. Amén. Dele palmas a Cristo. Fuerte, hermanos. Son para Jesús. Son para el Rey. Son para el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Está vivo. Ha resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.